Putin humilla a Joe Biden y le hace tragarse sus palabras. Rusia está ganando esta guerra, y no me refiero solo a la confrontación militar, sino, sobre todo, a la confrontación económica. Así es, hace aproximadamente un mes, justo cuando se iniciaba la operación militar especial de Rusia en suelo de Ucrania, y después de la ola de sanciones económicas y financieras occidentales contra Moscú, el presidente norteamericano se burlaba de Vladimir Putin, y de la misma Rusia, y los rusos, diciendo que habían destruido la moneda rusa y que la habían reducido a escombros. Pues, según él, en ese momento había que pagar 200 rublos por $1, siendo que hasta antes de la metralla de sanciones el rublo cotizaban alrededor de 80 unidades por cada dólar estadounidense. En ese mismo discurso, el mandatario norteamericano decía que habían logrado regresar a Rusia al siglo XIX y que, además, el presidente ruso se había convertido en un asesino sanguinario y que debía dejar el poder. Me pregunto yo, ¿se habrá mordido la lengua? Para empezar, si en el mundo hay alguien que le gusta invadir países y destruir naciones, ese es precisamente Estados Unidos y sus esbirros de la OTAN, con el Reino Unido y Francia a la cabeza. En segundo lugar, ni Rusia, ni Vladimir Putin, son asesinos sanguinarios, y tampoco han intervenido en Ucrania de manera injustificada, pues a diferencia de Estados Unidos y sus lacayos de la OTAN, Rusia sí ha tenido una justificación válida para ingresar a Ucrania, mientras que todas las excusas que esgrimió Estados Unidos para invadir Irak, Libia y Siria, fueron una total mentira inventada por Washington, mentira que se sostenía en la supuesta posesión de armas de destrucción masiva por parte del gobierno iraquí de Saddam Hussein. Argumento que nada más pasar unos cuantos días se desmintió completamente y se confirmó que no existían tales armas de destrucción masiva. Argumento principal que utilizó Estados Unidos para invadir Irak. En tercer lugar, Rusia inició esta operación militar especial en Ucrania bajo la premisa de que había que desmilitarizar al país y acabar con los grupos neonazis, pues estos dos representaban un peligro para la misma Federación Rusa, así como para los ciudadanos rusoparlantes del Donbass. Argumentos que resultaron ser totalmente ciertos, y aún más, pues durante el proceso se descubrió que los ucranianos, con la ayuda de los gobiernos occidentales, principalmente de los Estados Unidos y del Reino Unido, estaban desarrollando armas de destrucción masiva, armas del tipo biológico y nuclear, armas que utilizarían contra los militares y la población civil de Rusia, Bielorrusia y las repúblicas del Donbass. Así que, la intervención rusa en Ucrania está más que justificada, mientras que las intervenciones de los Estados Unidos en casi todo el mundo han sido injustificadas y solo han perseguido el objetivo de aumentar el poder geopolítico de los Estados Unidos, así como de eliminar a posibles rivales, tanto en el área militar, como en las áreas comercial y financiera. Es decir, esas intervenciones armadas de Estados Unidos solo tenían por objetivo eliminar a las posibles amenazas a la hegemonía del dólar, y a la hegemonía del sistema financiero internacional dominado por el dólar, tales como el llamado petrodólar y los sistemas de pago internacionales dominados por Washington, sistemas tales como el mismo SWIFT. Y mientras el presidente estadounidense se burlaba de Rusia, y de los rusos, Moscú planeaba los pasos a seguir para anular los efectos nocivos de las sanciones occidentales, de tal manera que a día de hoy podemos afirmar con toda seguridad que los efectos dañinos de esas sanciones antirrusas prácticamente han sido anulados. Y en muchos casos, esas mismas sanciones han servido para fortalecer aún más a Rusia. Así es, las políticas monetarias de Moscú implementadas inmediatamente después de anunciarse las sanciones occidentales han tenido un efecto muy positivo.
tanto así que a día de hoy el rublo ha recuperado todo el terreno perdido, e inclusive, ha llegado a cotizar a niveles superiores a los que tenía hasta antes del inicio de las hostilidades en Ucrania, pues la moneda rusa se ha llegado a cotizar en hasta 72 rublos por cada dólar estadounidense, cuando sus niveles previos eran de 80 rublos por cada dólar. Esto, sin duda, representa una patada en el hígado para Joe Biden, así como para todos los estadounidenses en general, pues recordemos que los gringos se creen los dueños del mundo y que nadie se les puede enfrentar. Y jamás se esperaron una respuesta tan firme de parte de Rusia, dejando en ridículo a su presidente, haciéndole tragarse sus palabras. Las medidas monetarias rusas en cuestión incluían la subida de los tipos de interés hasta el 20%, hoy ya han bajado al 17% gracias a los efectos positivos de las medidas. Restricción en los movimientos de capitales en moneda extranjera hacia el exterior, ya también se han relajado las medidas. Asimismo, se les exigía a las empresas que el 80% de sus divisas en moneda extranjera se convirtieran a rublos, ahora solo se les exige un 68%. Pero, sobre todo, lo que más influyó en la rápida revaluación del rublo fue el exigir el pago del gas y el petróleo ruso solo en rublos y ya no más en dólares o euros. Asimismo, la otra medida estrella de este brillante movimiento de ajedrez de Vladimir Putin, fue ligar la cotización del rublo al valor del oro. Es decir, fijar la cotización del rublo en 5.000 rublos por cada gramo de oro. O, en otras palabras, que el Banco Central de Rusia se haya comprometido a pagar 5.000 rublos por cada gramo de oro, lo que, en la práctica, se convierte en un nuevo patrón oro fijado al rublo ruso. Esas dos últimas medidas son la razón principal del por qué la moneda rusa se fortalece a un ritmo extraordinario. De tal manera que hizo añicos las sanciones occidentales y éstas perdieron todo su efecto. Estas dos últimas medidas fueron exactamente las razones principales que motivaron la invasión estadounidense de Libia, Irak y Siria. Pues estos tres países decidieron ya no vender su petróleo y gas en dólares, sino solo en euros, oro, o en sus respectivas monedas. Además, en el caso de Libia, este país había planeado crear un dinar oro. Es decir, había decidido hacer exactamente lo mismo que hoy ha hecho Rusia, solo que a diferencia de los rusos, estos tres países no tenían armas con que defenderse de los Estados Unidos y sus lacayos de la OTAN. Es por eso que sucumbieron ante la invasión extranjera, a excepción de Siria, gracias al apoyo militar de Rusia e Irán. Pero en el caso de Rusia, sabiendo que este país les puede responder de tú a tú, no se atreven a atacarle y solo se limitan a aplicarle sanciones económicas. Sanciones que ya estamos viendo que no sirven para nada, sobre todo en caso de tratarse de un país que puede defenderse y que, además, tiene muchos amigos en el mundo, como es el caso de Rusia y China. Por otro lado, esta estrategia rusa de exigir el pago del petróleo y gas solo en rublos, tiene otro efecto positivo. Pues esos países que impusieron sanciones contra Rusia, básicamente Estados Unidos y, sobre todo, la Unión Europea, ahora tienen que comprar rublos para poder acceder al gas y petróleo rusos, y si no lo hacen, sus economías se derrumbarán. Y estas sí se derrumbarán de verdad, no como el pretendido derrumbe del que hablara Joe Biden en referencia a la economía rusa y al rublo. De esta manera, aunque los europeos en la práctica seguirán, y siguen, comprando el gas y el petróleo en dólares y euros, previamente estos dólares y euros se tendrán que convertir a rublos en el banco del mismo proveedor del gas y el petróleo, es decir, en el Gazprombank, para con estos rublos entonces sí pagar por el gas y el petróleo rusos.
situación que tendrá, y tiene, un efecto inmediato en la revaluación del rublo frente al euro y al dólar. Pero, además, esta reconversión forzosa de euros y dólares a rublos traerá en la práctica un aumento en el precio del gas y el petróleo para los europeos, pues mientras más alto cotice el rublo, será más caro comprarlos, de tal manera que si a día de hoy por cada rublo hay que pagar 1,25 centavos de dólar, mañana bien puede ser que se tengan que pagar 2 centavos de dólar, y pasado mañana quizá 3 centavos de dólar. Me explico mejor. Supongamos que hoy Rusia le vende a Europa una manzana, y digamos que se las vende a €1, pero exige su pago solo en rublos. Entonces los europeos tendrán que ir a los bancos rusos a comprar rublos, o a la bolsa de oro de Shanghái, pero entonces Rusia no les va a vender el rublo a €1, sino que, digamos, se los vende a €2. Entonces en la práctica estaría duplicando el valor de la manzana. Y aunque en la realidad no es así, pues la cotización de cualquier moneda depende de la oferta y la demanda, aún así, Rusia en la práctica está aumentando el precio del gas y petróleo que le vende a Europa, así como a todos los demás países que les han aplicado sanciones y que tienen la necesidad de comprar sus productos, como es el caso de Europa, pues ellos dependen en un 40% del gas ruso, así como en un 35% del petróleo y carbón rusos. Y aunque digan que ya no les van a comprar, en la realidad lo siguen comprando, y lo seguirán comprando, pues no hay ningún proveedor que les pueda sustituir, quizá lo puedan hacer en un 10%, o en un 15%, pero jamás en su totalidad. Así que, mientras el rublo siga aumentando de valor, en la misma medida aumentará el precio del gas, petróleo y carbón que Rusia les vende a la Unión Europea. Y ya vemos que esa cotización del rublo sube como la espuma, lo que significan muy malas noticias para Europa, pero excelentes noticias para Rusia, porque sus ingresos aumentan exponencialmente en la medida que se revaloriza el rublo, pues en tan solo una semana el precio del rublo pasó de cotizar a 0,6 centavos de dólar, a cotizar en 1,2 centavos de dólar, lo que significa una apreciación del 100% en tan solo una semana, algo jamás visto en la historia humana moderna. Es decir, en tan solo una semana el precio del gas, del petróleo y del carbón rusos, duplicó su valor. Esto ya lo había explicado desde que el Banco Central de Rusia pasara a fijar el precio del rublo al valor del oro, así como desde que Rusia comenzó a exigir el pago de sus mercancías solo en rublos. Entonces dije que eso representaba una jugada maestra por parte de Vladimir Putin. Y al día siguiente el rublo recuperó casi todo el terreno perdido frente al dólar y al euro. Ahora hay muchos medios que se hacen eco de la información, pero en realidad yo fui de los primeros, sino que el primero, en hablar del tema. Es más, si nos vamos más atrás en el tiempo, yo fui de los primeros medios a nivel mundial que comenzó a hablar de la necesidad de abandonar el uso del dólar en el intercambio comercial internacional, para así debilitarlo, y si se pudiera, exterminar al mismo imperio anglosajón. Mucha gente entonces se burló de mí, diciendo que eso nunca pasaría pues el dólar sería eterno, según ellos, pero hoy ya vemos como sí tenía razón. Y que tan solo bastó que un solo país poderoso me hiciera caso para que el dólar comenzara a perder valor de manera acelerada, pues ya vemos como a raíz de las medidas económicas y financieras tomadas por Rusia, el dólar y el euro comienzan a perder valor de manera rápida frente a las principales divisas de reserva internacionales. En realidad, contra casi todas las monedas del mundo, incluyendo al peso mexicano, al peso argentino, y al real brasileño. Hay todavía muchos que se resisten al cambio, y que miran incrédulos, tal como ha sucedido con el presidente mexicano.
pues hoy acaba de decir que es inaceptable la invasión rusa de Ucrania, con esas palabras. Sin embargo, realmente lo que está haciendo Rusia es acabar con el imperio anglosajón. Y eso es algo que el mundo debería de agradecer, de apoyar, no de condenar. Los que hoy condenan a Rusia, mañana se arrepentirán y verán que Rusia tenía razón. Y le agradecerán, llenos de vergüenza, que haya acabado con el reino del terror que representa la política invasiva y depredadora de los estadounidenses, ingleses y de sus lacayos europeos. Nota final. Por otro lado, en otra parte de su discurso el presidente norteamericano había reconocido que las sanciones antirrusas también tendrían un efecto nocivo para la economía estadounidense, hablando acerca de la escasez de alimentos, escasez que se agravaría a raíz de las sanciones. Asimismo, reconocía que esta escasez de alimentos también golpearía a la Unión Europea, así como a muchos otros países aliados de Washington alrededor del mundo. Y en cuanto al presunto aumento de la producción petrolera y gasística del mundo para supuestamente sustituir al gas y petróleo rusos, los sauditas y cataríes le respondieron que eso era imposible, pues no se trataba de una llave que se pudiera abrir y cerrar, así, simplemente, sino que eso llevaba todo un proceso que llevaría años en completarse. Además de que, en el caso de Arabia Saudita, aumentar la producción sería imposible pues tienen acuerdos ya firmados con la Organización de Países Productores de Petróleo, OPEP, acuerdos que impiden aumentar la producción de los hidrocarburos.